Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, esta mañana madrugamos para tener nuestra catequesis aquí y nuestra misa. Quiero anticiparles que hay todavía medidas de restricción y de prudencia y de cuarentena y por lo tanto no sabemos si vamos a poder mostrarles la basílica como quisiéramos. Ciertamente los franciscanos muy amablemente y haciendo una excepción nos han permitido tener la misa dentro un poco brevemente, pero estamos en Nazaret, es lo importante. Queridos hermanos, la anunciación del ángel a la Santísima Virgen y la encarnación del Verbo eterno de Dios en el seno de la Virgen María son el punto, el culmen, la plenitud de los tiempos, el derroche absoluto y total del amor de Dios y el punto final de la preparación de toda la historia de la salvación y de la revelación del Antiguo Testamento. Ojalá que todos y cada uno de ustedes valoren este momento, este lugar, estas verdades que vamos a reflexionar juntos, porque verdaderamente son la puerta de entrada al nuevo paraíso, son la puerta de entrada a la luz, al amor de Dios, a la filiación divina, a tantos y tantos dones y regalos que, como bien cantaremos en la vigilia pascual, oh Félix culpa. Así dice la Iglesia, dichosa la culpa de Adán y Eva que nos mereció este Redentor, esta gracia, tener a Dios hermano, primogénito, es decir, el primero de los hermanos.
Vamos a iniciar hoy leyendo el pasaje de la Anunciación en Nazaret, aquí al lado de la casa de la Santísima Virgen. Queridos hermanos, sientan resonar estas palabras. Me atrevo a pedirles, como nunca han sentido resonarlas en su corazón. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor, palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos que agradecer a Dios, a la Virgen Santísima, a los apóstoles, a los evangelistas, que nos han conservado este saludo, estas palabras, estos gestos con los cuales el mismísimo Hijo Eterno de Dios quiso entrar en este mundo. Y voy a pasar a nuestra catequesis porque es muy rica, muy hermosa, muy importante. Quiero aclarar que hoy vamos a invertir un poquito lo que dice el catecismo. Estrictamente hoy nos tocaría el párrafo primero del artículo 3, pero vamos a saltar al párrafo segundo, que es: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Estamos en Nazaret, vamos a pasar hoy a esa verdad que es del credo niceno-constantinopolitano, eso lo tomamos del credo niceno-constantinopolitano, y mañana, no les digo dónde, es sorpresa, mañana vamos a ver el párrafo primero: el Hijo de Dios se hizo hombre, si les parece bien. Entonces hoy vamos a ver de los números 484 en adelante: nació de Santa María Virgen. En primer lugar, queridos hermanos, el anuncio del ángel es inequívoco. El que va a nacer, nacerá por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto nos dice el párrafo primero: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Va a ser una acción de Dios, va a ser un don, va a ser un regalo, va a ser una intervención divina. Y nos dice el catecismo: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos.
María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente, nos dice San Pablo, en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Queridos hermanos, este es el gran misterio de la salvación. Dios, nuestro Señor, decide hacerse hombre, y como esto no puede ser de ningún modo obra humana, la va a realizar nada más y nada menos que el Espíritu Santo. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, se la dio inmediatamente el ángel. Será por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Queridos hermanos, cuando hablamos de la creación, hablamos del Espíritu de Dios que aleteaba en las aguas de la creación. Y ahora vemos también que es obra del Espíritu Santo la recreación, la vuelta a crearnos según el plan amoroso y santo de Dios. El Señor que da la vida hace que la Virgen conciba en su seno al Hijo del Eterno Padre en una humanidad que toma de la Virgen María. Vamos a hablar luego y explicar un poco más en detalle esto. Dice así el Catecismo: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos, a las multitudes. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ya mencionamos ayer en el campo de los pastores esta unción del Espíritu Santo, este Cristo, el Mesías, el ungido. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Queridos hermanos, no por nada en el arte, a veces y en algunas explicaciones teológicas, se explica al misterio de la Virgen María como el sol y la luna. El sol es Cristo, el sol es Dios, es la fuente de la luz, y la luna nos refleja maravillosamente esa luz. Se explican recíprocamente. Cuando en la noche solo vemos la luna, sabemos que existe el sol que le da la luz. Y cuando vemos el sol, pensamos que llegará la noche y nos reflejará su luz, que es la luna. En primer lugar, la predestinación de María. Queridos hermanos, las cosas de Dios y todo lo que Dios lleva en sus manos y en su providencia no suceden al caso. Dios nuestro Señor tenía un plan. Cuando hablé de San José, en el mes de enero hablé de un grande plan, el plan de la providencia, y aquí también tenemos que hablar del plan de la providencia. Dios nuestro Señor prevé una criatura porque quiere que su Hijo venga al mundo a rescatarnos haciéndose hombre. Y eso lo va a hacer. Podía haber caído un día un niño del cielo bajado por millones y millones de ángeles y decir: aquí está el Hijo de Dios. Y sin embargo quiso la colaboración voluntaria, libre de María. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia de una mujer a la base del pecado y de la caída, y así Dios quiere la obediencia libre, la colaboración libre, amorosa de otra mujer para que se lleve a cabo el plan de salvación. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Los padres de la Iglesia nos dicen que la Virgen María concibió prius mente quam ventre. La Virgen María concibió antes en su mente, en su alma santísima,
y luego en su vientre. Primero con el asentimiento, con la obediencia en la fe. Por eso el Magnificat habla de Abraham y su descendencia para siempre. María está recordando la fe de Abraham y la obediencia de Abraham cuando le dice a Dios, fiat, hágase en mí según tu palabra. A lo largo de la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, hay muchas mujeres que son como figuras de María, preparaciones de María. La primera mujer es Eva misma, la madre de los vivientes, como la llamó Adán, y la mujer a la que Dios, después de la caída, le va a prometer que de su descendencia saldrá un Salvador, lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Desde la misma caída Dios promete una salvación que vendrá de Eva. Y así, repito, está Débora, Ruth, Esther y otras muchas mujeres que van anunciando la venida de esta gran mujer. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente con ella, la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de las promesas, se cumple el plan y se inaugura el nuevo plan de salvación. Se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Y para que esto se dé, queridos hermanos, hay una ley en la vida cristiana, en la vida de gracia, en la vida espiritual. Cuando Dios va a pedir a alguien una misión, una vocación, realizar algo, lo dota de las gracias necesarias para realizarlo. Y en el caso de la Virgen María no fue igual, al contrario, es el prototipo, es el modelo. Y nada más y nada menos Dios la va a dotar de una gracia excepcional, la concepción inmaculada. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de la misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación le va a decir, Dios te salve María, llena de gracia, llena, colma, no podía tener más gracia. Esto significa, y la Iglesia lo ha entendido siempre, toda la tradición de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, que fue concebida inmaculada. Ahora bien, hay un problema. El pecado original llegó a todos los hombres y por eso vino Cristo, y la redención de Cristo es universal, es decir, para todos los seres humanos. ¿Qué pasa con la Virgen? La Iglesia nos explica, la Virgen fue redimida por Cristo, pero de modo extraordinario desde su concepción. Es una gracia, es la grandeza de María, es un don, es un privilegio, porque por eso iba a ser la Madre de Dios. Queridos hermanos, a cualquiera de nosotros se nos pasa por la cabeza que si queremos ofrecer un regalo maravilloso a alguien, no se lo damos en una caja de cartón rota, lo damos envuelto bonito, con un moño, con un papel precioso, porque vale tanto la envoltura como el regalo. Perdónenme el ejemplo, pero el regalo que es la salvación y el Hijo de Dios que se va a hacer hombre, vino envuelta en la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Por los méritos mismos de Cristo que la previno del pecado original. Por eso, queridos hermanos, la Iglesia Oriental llama a la Virgen un nombre Panagia, la toda santa, la toda santa. ¿Cuánto debemos amar a nuestra Madre Santísima, que fue rebosante del misterio de Dios, de la gracia de Dios? Hágase en mí según tu palabra. La Virgen pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pero no porque dude o porque no quiera, sino porque quiere obedecer. Y cuando el ángel le dice lo que va a suceder y quién va a nacer de ella, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Y el ángel todavía generosamente le dice, mira que tu parienta, que era estéril, va a dar a luz. Ya está esperando. ¿Por qué?
Y le va a dar la razón, porque nada es imposible para Dios. No necesitaba la Virgen seguramente esa explicación, esa prueba, pero el ángel se la da y María responde en la obediencia de la fe. ¿Qué significa obediencia de la fe? Quizá yo he insistido últimamente en la obediencia a los mandamientos de Dios, pero antes que eso es la obediencia a Dios. María se fía de Dios, María cree en Dios y María dice, no entiendo nada, me parece imposible, no conozco varón y no lo voy a conocer, pero hágase, que se haga lo que Dios quiera. Dice San Ireneo, ella en efecto por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Queridos hermanos, el mérito de la Virgen y el regalo que nos dio es infinito. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Queridos hermanos, el tema de María, Madre de Dios, y además Virgen y Madre. Les voy a contar un chiste, espero que no les suene indiscreto, impertinente en este concepto de tanta gracia y tanta fe y tanta santidad. Les voy a contar un chiste que a mí me ilumina mucho y me hace mucha gracia. Se encontraron dos animales en el bosque. Se vieron, se olfatearon, ¿verdad? Como hacen los animales, y se introdujeron el uno al otro. ¿Cómo te llamas?, le preguntó uno al otro, y este le respondió, soy un perro lobo. ¿Perro lobo? Dice, sí, perro lobo. Dice, ¿cómo perro lobo? Y dice, mira, porque mi papá es un perro y mi mamá es una loba. Ah, pues, está bien. Le hizo sentido, está bien, me da mucho gusto. Y entonces el otro, el perro lobo, le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y le dice, yo soy un oso hormiguero. Y dice, no, dice el perro lobo, no, esto sí que no me cuadra en la cabeza. Un oso hormiguero. Ciertamente el papá no era un oso y la mamá una hormiga, ¿verdad? ¿Por qué quiero decirles esto? ¿Y por qué les cuento un chiste? Se rieron de nosotros en la antigüedad y se siguen riendo de nosotros cuando decimos que María es virgen y madre. Nos hemos acostumbrado a hablar de la Virgen María, la Madre de Dios, pero virginidad y maternidad no se llevan. La Virgen María es un caso único, excepcional, donde la obra es de Dios. Y aquí es donde tenemos que entrar de puntillas en el misterio de Dios hecho hombre. Es un misterio de luz, es un misterio de gracia, es un misterio de generosidad, es un misterio de redención, es un misterio de consideración a nuestra pobre naturaleza humana que Dios quiso santificar, que Dios quiso elevar y que Dios quiso fecundar de un modo misterioso y sacrosanto. Pero repito, en la antigüedad, y lo atestiguan algunos padres de la Iglesia, los griegos se reían de los cristianos por eso, y los grandes pensadores del tiempo se reían de los cristianos como diciéndoles, sí, ¿cómo no? Virgen y Madre. Nosotros en la fe de la Iglesia confesamos esto porque creemos en Dios, porque creemos en su amor, porque creemos en su providencia, queridos hermanos, no porque tenemos fantasía, creemos. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, y aquí en Nazaret, ¿verdad?
¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No es su mamá María?, se preguntaban sus paisanos escandalizados. Llamada en los evangelios la madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor. Así la saludó Isabel. ¿Cómo es que me viene a visitar la madre de mi Señor? Y es lo que la Iglesia va a llamar después en los concilios la Theotokos, Madre de Dios. María es verdaderamente Madre de Dios. Así dice una oración que a mí me fascina. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. La Virgen conservó intacta su virginidad, fue virgen y madre. Y hubo hasta un concilio que nos explica, con un término que a lo mejor a algunos les escandaliza. La vez pasada que expliqué esto, una persona me escribió escandalizada, pero aquí le cito un concilio. Jesús fue concebido absque semine, ex Spiritu Santo. Nos dice nada más y nada menos que el concilio de Letrán. No con semilla de varón, sino del Espíritu Santo. Pero, queridos hermanos, no hay ninguna duda. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, al hacerse hombre, asumió de la Virgen una humanidad verdadera, un óvulo fue fecundado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. Nos puede escandalizar, nos puede parecer raro, pero eso dice la Iglesia. Absque semine, ex Spiritu Santo. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina. Cuando el ángel en sueños le explica a José, lo concebido en su seno es del Espíritu Santo. No tengas miedo en recibir a tu esposa, porque lo concebido en su seno es del Espíritu Santo. Y así encontramos muchas expresiones en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia. El sentido de este misterio no nos es accesible más que por la fe. Denle todas las vueltas que quieran. Solamente en la fe se cree a Dios que quiso hacer este misterio y que así lo quiso realizar. Y este misterio de la encarnación del Hijo de Dios tiene muchos otros nexos con otros misterios. Así nos dice San Cirilo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en este nexo que reúne entre sí los misterios. Las obras de Dios son grandiosas, son infinitas, son incomprensibles para nuestros ojos humanos. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. 3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. María permanece siempre virgen, así lo ha leído siempre la fe de la Iglesia, cuando dice Jesús es el único hijo de María, pero el único hijo carnal de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito, el primero de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Y aquí quiero extenderme un momentito, queridos amigos y hermanos, porque la luz de este misterio es hermosísima, nos llena, nos satisface, nos explica muchas cosas. ¿Qué sentido tiene la virginidad de María en los designios de Dios? ¿Qué tenemos que entender
de este misterio de la virginidad, de la concepción virginal de María y de su virginidad perpetua. Les voy a comentar 6 explicaciones que nos ofrece el catecismo, una más bella que la otra. Primero, la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Hay razones misteriosas, y les repito que misterio no significa una cosa tenebrosa, sino todo lo contrario en su sentido etimológico. Misterio es demasiada luz, nos hace cerrar los ojos, como cuando salimos de un cuarto oscuro a la luz del sol, no podemos ver tanta luz. Así nos explica. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Primera razón, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios. Queridos hermanos, el año pasado, en nuestra peregrinación del mes de octubre y hablando de la Eucaristía, yo les situé a todos ustedes y me situé yo también en el cenáculo. E hice una hipótesis, que en ese momento Jesús hubiera dicho, pídanme lo que quieran. Antes de su partida, antes de su pasión, en la cena última, ya me voy al Padre, pídanme lo que quieran. Y les dije, ninguno de nosotros hubiera podido ni siquiera imaginar, pensar lo que Jesús nos iba a regalar. Me voy a quedar yo verdaderamente Dios y hombre verdadero en un pedazo de pan para que me coman todos, sea su alimento y me quedo con ustedes para siempre. Pues queridos hermanos, cuando Dios hipotéticamente nos hubiera dicho, a ver, seres humanos nacidos del pecado original, los quiero salvar, a ver, ¿cómo quieren que yo lo haga? Yo creo que a nadie, a ninguno de nosotros se nos hubiera pasado por la mente, ni de lejos, decirles, queremos que te hagas hombre y que vengas y vivas en medio de nosotros para que te matemos y a través de tu pasión y muerte puedas matar a la muerte y así darnos la vida. Es un designio, una iniciativa absoluta de Dios. Esa es la encarnación del Hijo de Dios. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. El Hijo eterno de Dios no podía tener un Padre humano, solamente a su Padre Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. Consubstancial con su Padre en la divinidad, consubstancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Es una iniciativa de Dios. Es, queridos hermanos, el regalazazazazo que Dios quiso hacernos por pura iniciativa. Repito, no se nos hubiera ocurrido, no lo hubiéramos jamás pensado ni imaginado. Segundo, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque Él es el nuevo Adán. Jesús inaugura una nueva creación salida del amor de Dios. No podía venir de los seres humanos que estábamos heridos por el pecado original. Entonces vino de Dios a través de nuestra humanidad asumida por Jesucristo por amor. Mañana en Belén vamos a hablar de esta humillación de Dios, de este dejar su divinidad para hacerse hombre y caminar por los caminos polvorientos de Israel por amor. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, como cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia sobre gracia.
Jesús, tercera razón, tercera luz. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos por adopción. Queridos hermanos, cuando Nicodemo va de noche a Jesús a preguntarle cómo nacer de nuevo, Jesús le dice, hay que nacer de nuevo por el agua y el espíritu. Y dice Nicodemo, que era viejo, dice, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo si es viejo? Y Jesús le va a dar una respuesta enigmática. Le dice, mira, tú ves el viento, dónde sopla y a dónde viene y a dónde va, y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El viento. Ese viento es imagen del Espíritu que nos hace renacer. No sabemos cómo, porque no es voluntad de varón, ni es de la carne ni de la sangre, sino de Dios. Somos nacidos hijos de Dios. Sino de Dios, nacemos de Dios. Y por eso un nacimiento de una virgen subraya que es obra de Dios, que es iniciativa, poder de Dios y nada más que eso. Y así somos nosotros nacidos a la gracia y a la eternidad por el poder de Dios, por la iniciativa de Dios, por su omnipotencia. Y de ahí el sentido esponsal de la vocación humana en relación con Dios. Se lleva a cabo perfectamente en la maternidad de la Virgen María. Siguiente razón, María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe. Queridos hermanos, la virginidad perpetua de María, que por cierto, la virginidad de María está anunciada ya en el Antiguo Testamento, y ¿saben en dónde? Ya lo vimos en el desierto, en la zarza que arde sin consumirse. ¿Cómo? Con una zarza, una leña se quema, se consume y al final se apaga el fuego, pero la zarza se ardía sin consumirse. Ahí han visto los padres de la iglesia una imagen de la virginidad, de la maternidad virginal perpetua de la Virgen María. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. La fe de María. Finalmente, queridos hermanos, María es a la vez virgen y madre porque ella es figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia es virgen y madre. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, de la que Cristo es la cabeza. La María es el primer miembro excelso, sacrosanto. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida en la fe. La Iglesia acoge la palabra de Dios y permanece virgen y engendra a los hijos de Dios en la pila bautismal y en la fe. Queridos hermanos, tendríamos que seguir hablando, pero aquí Paola me está dando muchos señales de que se nos ha ido el tiempo, y esa campana también ya me está diciendo que ha pasado el tiempo. Entremos en el misterio de la Virgen María, de su fe, de su humildad, de su obediencia en la fe de Abraham. Y pidámosle a la Virgen que creamos a Dios, que le creamos a Dios, que nos abandonemos en las manos de Dios, que nos dejemos hacer por Dios lo que Él quiera de nosotros, siempre, en todo, perpetuamente, para siempre, y que le creamos a Dios las cosas de Dios. El misterio de la concepción virginal del Verbo eterno de Dios en el seno de la Virgen es un misterio. No hay razón humana, no hay poder humano, no hay explicaciones. Por eso, repito, en la antigüedad los pensadores de los mitos griegos, imagínense las grandes filosofías, los grandes pensadores, se reían de los cristianos
y se burlaban de ellos porque hablaban de la maternidad virginal de la Virgen María. Abracemos a nuestra Madre Santísima. Ella es el vaso de la gracia, la puerta del cielo, la estrella de la mañana del cielo, la reina de los ángeles, de los apóstoles, de los mártires. Queridos hermanos, aquí tendríamos que repasar las letanías y pensar en esta jovencita de 14, 13, 14, 15 años de Nazaret, preciosísima, inimaginablemente bella. No sabemos en su cuerpo, seguramente era linda, preciosa, pero ciertamente su alma estaba llena de Dios. ¡Qué jaritomene, la llena de gracia! Queridos hermanos, con esta preparación, con estas ideas, acojamos a María en nuestros hogares. Invoquémosla, el dulce nombre de María, Miriam. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les dejo aquí reflexionar, meditar unos momentos con esta basílica hermosa. Les dejo reflexionar este misterio maravilloso de nuestra dulce Madre del Cielo. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la
la fe. Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe.